Clase 2.2. Propiedades de la igualdad. En el problema tenemos que, dada la ecuación 2x más 1 igual a 7, debemos de determinar el valor de x. Imaginando la ecuación como el equilibrio de una balanza, una x se representa con una bolita y una unidad con un cubo. Aquí vemos el dibujo. Y esto, en otras palabras, está representando la ecuación 2x más 1 igual a 7. 2x más 1 está representada en la parte izquierda de la balanza, y como 7 está en la parte derecha de la ecuación, está representado en el lado derecho de la balanza. Entonces dice que podemos quitar objetos en cada lado de la balanza, procurando mantener el equilibrio. Vamos a utilizar en este caso este simulador, y ya tenemos nuestra ecuación de trabajo. Así le vamos a dar solución a la clase. Vamos a representar en primer lugar la ecuación. Habíamos dicho que 2x más 1, y como está al lado derecho de la, al lado izquierdo de la ecuación, entonces eso es lo que debemos de colocar, 2x. En este simulador vemos de que x es representado por un cubo distinto a un cubo de 1, ¿verdad? Entonces, y tiene su nombre, así que no creo que sería motivo de confundirlos. Vemos que si colocamos una x se desconfigura, la balanza se desequilibra, y aquí tenemos que poner 2x más 1, es decir, dos cubos, bueno, no son cubos sino que dos prismas de x y un cubo de 1. Y en este lado, esta balanza, para equilibrarla tendríamos que poner 7 cubos de 1, y si lo sumamos 7 veces 1, pues llegamos a 7, y esa es la intención, para que se mantenga equilibrado. Entonces, y como vemos, en este momento se ha equilibrado. ¿Por qué? Porque esto es igual a esto, es decir, 2x más 1 es igual a 7. Y en la pista nos decían que podíamos quitar elementos de un lado o de otro lado de la balanza, pero procurando que se manteniera en equilibrio. Entonces, por ejemplo, puedo quitar un cubo de aquí y voy a quitar uno de aquí también. Entonces veamos, si quito uno de aquí, la balanza, si solamente lo quito de aquí, la balanza pierde el equilibrio. Entonces es necesario quitar lo mismo de acá también. Y si se fijan, ahora ya está en equilibrio. Entonces, con haber quitado un cubito de 1 a ambos lados, nuestra ecuación pasó de ser 2x más 1 igual a 7 a la siguiente forma que vamos a ver. Teníamos al principio 2x más 1 igual a 7. Entonces, con esto pasamos ahora a tener 2x igual a 6. Y si hacen el recuento, pues, de los cubos, efectivamente así es. Ahora vemos que para 2x corresponden 6 cubitos. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que queremos encontrar es una x. Entonces quito una x de aquí, y vemos que en efectivo la balanza pierde el equilibrio. Entonces debo de quitar aquí cubitos de tal manera que la balanza vuelva a recuperar el equilibrio. Con esto quito 2 y con esto quito 3. La balanza volvió a equilibrio y nos queda que x es igual a 3. Entonces, después de esto, ya tenemos nosotros que x es igual a 3. Y de esa forma encontramos la solución. En otras palabras, antes de esto, teníamos 2x y 6 cubitos. Entonces, como que si repartiéramos estos 6 cubitos a las 2x, como que hiciéramos un reparto, por ejemplo, de 6 dulces a 2 niños, que en este caso los niños serían como las x. Entonces vamos a ver que a cada x le corresponde 3. Y como solamente nos interesa el valor de una x, pues así se le da solución a estas ecuaciones, encontrando el valor de x. Entonces vemos que la solución de esta ecuación es 3. Y efectivamente coincide. Aquí tenemos el dibujo que utilizando SMATE, que es bastante similar al simulador que utilizamos. En el comprende dice: una igualdad matemática se mantiene cuando en ambos miembros se suma el mismo número o expresión. Si A es igual a A, entonces A más C tiene que ser igual a B más C. Es decir, tenemos esta expresión original. Si a A le sumo un número C, a B también se lo debo de sumar. Es decir, hay que hacer la suma a ambos lados de la ecuación. Y lo mismo pasa para el caso de las restas, que es lo que nos dice el numeral 2.
Si le vamos a restar el número c, tiene que ser a ambos lados para que no se pierda el equilibrio, tal como nosotros veíamos aquí, ¿verdad? Que si quitábamos una cosa y si solo lo hacíamos de un lado, la balanza pues perdía su equilibrio. Y ahora dice, número 3, en ambos miembros se multiplica por el mismo número o expresión. Entonces a es igual a si multiplicamos al término a, al lado a, por un número c, también hay que multiplicar el lado b por un número c. Y de igual manera en ambos miembros se divide por el mismo número, excepto 0 o expresión. Entonces si a divido entre c, también b hay que dividirlo entre c. Es decir, se intercambia el miembro izquierdo y el miembro derecho. Esto es otra propiedad que se puede utilizar, que si a es igual a b, entonces b es igual a a. A las afirmaciones anteriores se le llaman propiedades de una igualdad, y estas propiedades hay que manejarlas, hay que tenerlas muy en cuenta porque es lo que vamos a utilizar de ahora en adelante al momento de resolver unas ecuaciones. Estas 5 propiedades, en otras palabras, las primeras 4 se resumen en que si le hago una suma, una resta, una multiplicación, una división a un lado de la ecuación, eso mismo debo de hacerlo en el otro miembro de la ecuación. Si lo hacemos en el miembro derecho, hay que hacerlo en el miembro izquierdo para que se mantengan las cosas. En este caso tenemos aquí el ejercicio que dice escribe la propiedad utilizada en la solución de la siguiente ecuación en el paso de color rojo. Vemos que tenemos 3x más 2 igual a 41. Esta es la ecuación inicial. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que vemos de nuevo? Que le han agregado un menos 2, es decir, que están restando un menos 2. Y si se fijan, ese menos 2 se resta tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la ecuación. ¿Y esta cuál propiedad es? Es la propiedad 2, que aquí la vemos. Ahora, al resolver esto, nos queda únicamente 3x igual a 39. Luego, vemos que a 3x igual a 39 se divide entre 3 en ambos lados, ¿Y eso por qué? Por la propiedad número 4. Y al final, al resolver esas divisiones, nos queda que x igual a 13. Es decir, que la solución de esta ecuación es el valor de x igual a 13. Aquí en este caso, en el lapicito, ustedes tienen que hacer pues un procedimiento bastante similar al del ejemplo, es describir qué propiedad es la que están aplicando aquí. Para ello se pueden apoyar de él comprende.